Me llamo Aurora Valcárcel. Tengo 67 años y desde hace casi una década vivo sola en un piso de Chamberí. La Navidad siempre había sido un bálsamo contra esa soledad. La mesa larga con los manteles bordados, el olor del cordero al horno, las risas de mis nietos persiguiéndose por el pasillo. Desde que Julián, mi esposo, falleció, esas fiestas eran lo único que me mantenía con la sensación de tener todavía un lugar. Esa mañana, con el frío de diciembre calándome los huesos, decidí escribirle a Jimena, mi única hija. Llevaba días sin noticias claras de ella, y la incertidumbre me estaba comiendo viva. Con manos temblorosas redacté un mensaje breve sin reproches, casi tímido. «Hola, hija. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿Quieres que prepare algo en casa?» Lo envié con la esperanza ingenua de que respondiera con ternura, de que me incluyera como siempre. No habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono vibró. Leí la respuesta una vez, luego otra y otra. «Ups, olvidé decirte. Nos fuimos a Roma. Solo con Álvaro, los niños. Y los que importan de verdad». Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Me quedé mirando la pantalla incapaz de reaccionar. Esa frase, «los que importan de verdad», se me clavó como un cuchillo. ¿Acaso yo no importaba? Yo, que la había criado sola mientras su padre viajaba por trabajo, que le había pagado los estudios, que había cuidado de sus hijos cuando ella necesitaba espacio. Me apoyé en la mesa de la cocina con el café todavía humeante al lado y traté de convencerme de que debía de ser una broma, un malentendido. Quizá lo había escrito con torpeza. Quizá se refería a otra cosa. Encendí la radio para distraerme, pero las voces se me enredaban en la cabeza. Apagué. Entonces, sin pensarlo, busqué el mando y encendí la televisión. El noticiario de la mañana emitía un reportaje sobre las fiestas navideñas en Europa. El rótulo en pantalla decía: «Roma se viste de luces y recibe a miles de turistas». Al principio miraba sin atención, pero de pronto reconocí un rostro. Y luego otro. Y otro. Ahí estaban Jimena, mi hija, sonriendo con su abrigo rojo. Álvaro, mi yerno, sujetando a los niños mientras una reportera se acercaba para pedirles unas palabras. Me acerqué más al televisor incrédula. La cámara enfocó a mis nietos riendo mientras alzaban globos. Jimena dijo algo al micrófono con esa sonrisa amplia que tanto admiré cuando era niña. Estamos felices disfrutando unas fiestas en familia. En familia. Apagué el televisor de golpe como si quemara. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en el sillón. El mundo se me vino encima. No solo me habían excluido, lo habían hecho públicamente con orgullo, mientras yo me quedaba en Madrid invisible. El silencio del piso se volvió insoportable. Me levanté y caminé sin rumbo por las habitaciones, pasando la mano por los marcos de las fotos. Una mostraba a Jimena en su primera comunión con la corona de flores que yo misma le hice. Otra a Julián, sosteniéndola en brazos en la playa de Gijón. ¿Cómo se llega de ese amor a esta indiferencia? Volví a la cocina, pero el café estaba frío y amargo. Tiré la taza al fregadero con un golpe seco. Quise llorar, pero no me salían las lágrimas. Era un dolor seco, árido, que me partía por dentro. Encendí de nuevo el móvil. Ninguna otra notificación. Ninguna llamada. Solo aquel mensaje cruel y seco, repitiéndose en la pantalla como una sentencia. Solo los que importan de verdad. Me quedé sentada con el aparato entre las manos. Entonces algo empezó a hervir en mí, una mezcla de humillación y furia. No podía ser que mi hija, mi sangre, me negara, así como si yo fuese un estorbo. Me levanté y abrí las cortinas. La ciudad seguía su curso, los coches atascados en la Castellana, la gente con bolsas de regalos en las aceras. Todo el mundo parecía tener un lugar al que volver menos yo. El eco de las risas de Jimena y de mis nietos en la pantalla seguía resonando en mi cabeza junto a esa frase que jamás podría olvidar. Fue en ese instante cuando comprendí que mi mundo acababa de cambiar para siempre y que debía decidir
qué hacer con ese vacío que me habían dejado. Y así, con el corazón roto y la rabia latiendo bajo la piel, supe que aquella Navidad en soledad sería solo el principio de algo mucho más grande que aún no podía imaginar. Recuerdo la última Navidad con Julián como si fuera un cuadro que se resiste a desvanecerse. El aroma de los turrones y las luces cálidas del árbol aún flotaban en mi memoria junto a la risa de Jimena, siempre insistente, siempre necesitando mi atención. Esa misma risa que ahora resonaba como un eco lejano, mezclada con un vacío que comenzaba a doler más de lo que imaginaba. Esta vez, la mesa del comedor en mi piso de Chamberí estaba completamente vacía. Ni mantel ni copas, ni siquiera un detalle que indicara que alguien había pasado por allí. El silencio era absoluto y pesado, casi tangible. Intenté convencerme de que era un olvido, un malentendido que se resolvería con una llamada o un mensaje. Sin embargo, cada minuto que pasaba sin noticias de Jimena o Álvaro aumentaba la sensación de abandono. Las vecinas, como siempre, llamaban para invitarme a comer fuera o a participar en sus reuniones. Sus voces eran amables, casi maternal, y me recordaban que todavía existía un mundo más allá de mi apartamento vacío. Sonreí y agradecí cada invitación, pero rechazaba con delicadeza. No era orgullo, era una especie de defensa, una forma de recordarme que todavía tenía control sobre mi vida, aunque por dentro me estremeciera la idea de que mi propia hija me había dejado fuera. Recordé entonces el otoño pasado cuando Jimena solía hacer comentarios que en ese momento me parecían inocentes, pero que hoy resultaban inquietantemente reveladores. «Mamá, te noto confundida», decía mientras yo revisaba facturas o respondía correos. Álvaro se sumaba con comentarios sutiles. «Aurora ya no se orienta con el dinero». Sonreía por cortesía, pero dentro de mí algo se retorcía. Ahora entendía que no era casualidad ni preocupación genuina. Eran pequeñas semillas de gaslighting, un terreno fértil para aislarla y debilitarla para preparar el camino hacia su propio beneficio. Mientras repasaba mentalmente cada interacción reciente, sentí una mezcla de tristeza y rabia. La traición no era solo emocional. Estaba comenzando a tomar forma concreta, tangible. El vacío de la mesa se convertía en un símbolo de lo que había sido desplazada, ignorada y subestimada por quienes debían quererme y protegerme. Sin embargo, en medio de ese dolor surgió una chispa de lucidez. Si ellos pensaban que podían borrar mi existencia, estaban equivocados. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el bullicio tranquilo de Chamberí, las luces que reflejaban una vida que seguía indiferente a mis conflictos internos. Inspiré hondo y me prometí que no dejaría que la sensación de abandono me definiera. No podía cambiar la traición de mi hija ni la actitud calculadora de Álvaro, pero sí podía decidir cómo reaccionar, cómo proteger lo que era mío y cómo recuperar el control que creía perdido. Esa noche me acosté con la mente llena de recuerdos y escenarios posibles. Me imaginé reclamando lo que me pertenecía, estableciendo límites y dejando claro que, aunque Jimena intentara borrarme, yo todavía estaba aquí firme y consciente. La mesa vacía en Chamberí no sería más un símbolo de olvido, sino el punto de partida para mi propio despertar, el inicio de un camino que transformaría la tristeza en estrategia y la traición en determinación. Aún puedo escuchar las palabras de Jimena resonando en mi mente como cuchillos que se clavan lentamente. «Mamá, te noto confundida. Seguro que no te olvidas de tus pastillas». Sonaba a preocupación, a cuidado maternal, pero algo en su tono siempre me incomodaba. Álvaro, por su parte, sumaba comentarios con una calma que ahora reconozco como calculada. «Aurora ya no se orienta con el dinero». Recuerdo que sonreí, intenté quitarle importancia,
pero en el fondo sentí un frío que no había sentido antes. Era otoño cuando comenzaron esos pequeños comentarios. Primero fueron frases aisladas, detalles que podía justificar con mi propia inseguridad o con la edad, pero poco a poco las palabras se convirtieron en actitudes y las actitudes en acciones sutiles. Observé cómo revisaban mis documentos, cómo preguntaban por mis planes financieros y mi rutina diaria con un interés que excedía lo normal. Lo que parecía preocupación se transformó en control, y la sensación de ser vigilada creció silenciosa, casi imperceptible, hasta que me di cuenta de que estaba siendo preparada para algo mucho más grave. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré un documento firmado meses atrás, que en su momento me hicieron firmar con la excusa de gestiones menores. Ahora sé que esos pequeños permisos eran la antesala de intentos de modificar poderes notariales a su favor. Me sentí traicionada, pero también enfurecida. Comprendí que cada comentario sobre mi memoria o mi juicio era una semilla de gaslighting, diseñada para minar mi confianza y justificar sus acciones futuras. La tristeza me envolvía cada vez que recordaba cómo había cuidado a mi hija, cómo la había guiado en cada paso de su vida, y cómo ahora esa misma persona parecía querer borrar mi presencia, cuestionar mi criterio y arrebatar lo que por derecho me pertenecía. La injusticia era dolorosa, y la rabia comenzó a mezclarse con la claridad. Si pensaban que podían apartarme, estaban equivocados. Me detuve un momento observando el salón vacío, y comprendí que la verdadera batalla no estaba en demostrar quién tenía razón, sino en recuperar el control de mi vida y mis bienes antes de que fueran usurpados. Ya no podía dejar que las pequeñas mentiras, las dudas sembradas y las miradas calculadas definieran mi realidad. Era hora de actuar con estrategia, de anticipar cada movimiento y de proteger lo que era mío. Por primera vez sentí que el miedo se transformaba en una chispa de determinación. No sería la víctima de un plan meticuloso de manipulación. No permitiría que Jimena y Álvaro tomaran decisiones sobre mi vida ni sobre mi patrimonio. La confusión que ellos buscaban sembrar se enfrentaría con mi claridad y mi firmeza. Mientras cerraba la carpeta de documentos, respiré hondo y anoté en mi diario: no dejaré que me borren. Si quieren jugar a la traición, yo jugaré a la defensa y a la verdad. Esa fue la primera semilla de resistencia consciente, el momento en que entendí que cada acción futura debía ser medida y que el poder de mi vida todavía estaba en mis manos. La tarde caía sobre Chamberí y la luz dorada iluminaba la sala. Era un recordatorio silencioso de que aunque los traidores intentaran oscurecer mi mundo, todavía podía decidir cómo brillar y cómo proteger lo que siempre había sido mío. Y con esa convicción me preparé para los días venideros, consciente de que la batalla apenas comenzaba y que mi fortaleza tendría que sostenerse firme frente a quienes me habían querido doblar. Mientras ordenaba el desván, un escalofrío recorrió mi espalda. La caja del joyero que siempre había custodiado las piezas heredadas de mi abuela estaba abierta. Revisé con cuidado y noté que faltaba una pulsera de oro, una que Julián y yo habíamos admirado juntos durante años. Primero pensé que la había guardado en otro lugar, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Recordé entonces la última vez que Jimena había mostrado interés por mis joyas. No eran comentarios casuales. Había observado cada pieza con una mezcla de curiosidad y cálculo. Decidí visitar al señor Rosales, el joyero del barrio, un hombre que conocía a mi familia desde siempre. Al explicarle la situación, sus ojos se ensancharon y asintió con gravedad. Aurora. Jimena vino hace semanas intentando vender una pulsera muy parecida a la que me describe, dijo con voz baja. Mi corazón se hundió. La traición ya no era solo emocional, se había vuelto material. Al salir del taller sentí una mezcla de rabia y decepción. Había confiado en mi hija, la había protegido y guiado,
y ahora ella intentaba apropiarse de lo que ni siquiera le correspondía. Cada paso que daba hacia casa resonaba como un recordatorio de que las advertencias silenciosas de otoño se habían confirmado. Mi hija y Álvaro no tenían intención de respetar mi vida ni mis pertenencias. Decidí enfrentar la situación con calma, aunque la furia me servía por dentro. Al llegar al salón revisé mentalmente todo lo que podía estar en riesgo: documentos, joyas, cuentas, propiedades. Me di cuenta de que la pulsera era solo la punta del iceberg. Si habían intentado vender esa pieza, ¿qué más habrían tomado sin que yo lo notara? Cada pequeño gesto de gaslighting, cada comentario sobre mi memoria y juicio, adquiría ahora un significado más siniestro. No podía permitir que la manipulación y la avaricia continuaran. Por primera vez, sentí que debía tomar el control absoluto, no solo de mis bienes, sino de la narrativa de mi vida. La traición de Jimena y Álvaro no podía seguir siendo un secreto silencioso. Necesitaba pruebas, certezas y estrategias. Revisé mentalmente mis pasos: blindar la propiedad, proteger las cuentas, documentar cada movimiento sospechoso. El descubrimiento de la pulsera desaparecida me había abierto los ojos a una realidad más grande y peligrosa. Mientras guardaba nuevamente el joyero, respiré hondo y me prometí que nada ni nadie volvería a arrebatarme lo que me pertenecía. La confianza ciega había quedado atrás. Ahora solo habría vigilancia y acciones calculadas. Cada recuerdo de mi hija, de su niñez, de sus primeras palabras, se mezclaba con la dolorosa certeza de que aquella niña había crecido con ambición y sin escrúpulos hacia su propia madre. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas del desván, escribí en mi diario: no es solo una pulsera. Es la señal de que debo proteger lo mío, de que cada acto de traición debe encontrar su respuesta. Y con esa determinación comencé a trazar los primeros pasos de lo que sería mi defensa definitiva. Sabía que no podía subestimar lo que Jimena y Álvaro serían capaces de intentar a continuación, y que cada acción futura debía ser medida con precisión para que la justicia y la verdad prevalecieran. El desván quedó en silencio, pero mi mente bullía de planes y precauciones. Comprendí que aquel hallazgo no era un accidente, sino la advertencia que necesitaba. Los traidores no descansan, y yo tampoco lo haría. El frío de la mañana todavía colaba su aire por los ventanales de la iglesia de San Ginés, cuando me senté en uno de los bancos de madera, intentando contener el temblor, que no era solo por el frío, sino por la mezcla de dolor y traición que me consumía. Mis manos temblaban ligeramente sobre el rosario, y cada Ave María que pronunciaba era un intento de calmar el corazón que latía con fuerza desmedida. Allí, entre el eco de mis propios suspiros y las sombras de vitrales que contaban historias de fe y esperanza, una idea comenzó a germinar en mi mente. Ya no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Al salir de la iglesia, la luz gris de Madrid parecía teñir de solemnidad las calles. Caminé despacio, pero con un propósito renovado, hacia el piso donde todo había comenzado. Al abrir la puerta me invadió una mezcla de familiaridad y frustración. El desván me había dado la primera señal, pero ahora debía ir más profundo. Cada rincón de nuestra casa, cada documento de mi difunto esposo Julián, cada carta y recibo era un posible testigo de lo que realmente nos pertenecía. Me senté frente al viejo archivador de madera que Julián había cuidado con celo durante años. La primera gaveta contenía escrituras de propiedades, algunas de la familia Valcárcel, otras heredadas de mi padre, quien siempre había insistido en la importancia de mantener los bienes familiares intactos. Rebusqué entre los papeles y poco a poco la certeza comenzó a reemplazar la confusión. La casa en Chamberí, la mayoría de las cuentas bancarias, incluso parte de los pequeños ahorros que Julián había reunido con tanto esfuerzo, todo procedía de mi herencia paterna. No había lugar para que Jimena o Álvaro pudieran reclamar lo que nunca les había pertenecido.
Mientras revisaba testamentos y documentos notariales, sentí que algo más se despertaba dentro de mí. Una rabia fría calculada que se mezclaba con el dolor. No era un fuego impulsivo que llevara a gritar o romper cosas. Era una chispa silenciosa que me daba claridad y determinación. Cada papel que sacaba del archivador era un recordatorio de que, aunque mi hija me había borrado de su Navidad y había intentado apropiarse de mis recuerdos, yo todavía tenía las herramientas para recuperar lo que era legítimamente mío. Comencé a hacer un inventario mental y escrito propiedades, cuentas, joyas, documentos legales. Todo debía estar perfectamente registrado. No podía dejar cabos sueltos. No quería que ni una sola oportunidad quedara a merced de la deshonestidad de Jimena. La traición se había manifestado en oro y sonrisas fingidas, pero ahora la estrategia estaba en mis manos. La chispa de la rabia fría no solo iluminaba mi camino, sino que me daba fuerzas para planear con precisión. Cada acción futura requeriría calma, paciencia y astucia. No era suficiente reaccionar. Debía anticiparme. Y mientras escribía notas y marcaba documentos, un pensamiento se repitió en mi cabeza con fuerza. Jimena presumía de todo lo que yo había logrado y heredado, sin entender siquiera el valor real de lo que poseía. Al cerrar el archivador sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. La mujer que entró esa mañana en San Ginés, débil y herida, ya no existía. En su lugar estaba Aurora Valcárcel, consciente de su posición, de sus derechos y del control que podía ejercer sobre su propia vida y legado. La Navidad que se avecinaba no solo sería un momento de festividad, sino también el escenario donde las verdades ocultas empezarían a aflorar. Con la sensación de propósito firme en el pecho, me levanté y recorrí el pasillo del piso, deteniéndome ante cada fotografía, cada recuerdo, cada objeto que Jimena había visto como suyo por derecho. Todo sería parte de la estrategia, y yo no permitiría que la historia se reescribiera sin que yo interviniera. Mientras colocaba los documentos cuidadosamente en el archivador, pensé en el siguiente paso: enfrentar con precisión y evidencia a quienes habían subestimado mi memoria y mi fuerza. La rabia fría ardía bajo control, lista para transformarse en acción, y en mi mente ya empezaba a bosquejar la forma de que Jimena descubriera que nada de lo que presumía era realmente suyo. Era solo el comienzo, y la estrategia debía ser perfecta. La Navidad estaba cerca, y con ella la primera oportunidad de demostrar que, aunque me habían intentado borrar, yo todavía tenía el poder de recuperar lo que me pertenecía. El teléfono sonó con un timbre familiar, casi un eco de todas las veces que había confiado en ella para asuntos delicados. Marisol Galdeano, mi abogada de siempre, respondió con su voz firme y tranquila. «Aurora, ¿todo bien?» Solo escucharla me dio un instante de calma. Respiré hondo y le conté con voz entrecortada por la mezcla de indignación y miedo lo ocurrido con Jimena y el mensaje que me había destrozado la mañana de Navidad. Marisol escuchó sin interrumpir, y cuando terminé su tono se tornó más serio. «Aurora, esto no es solo un malentendido familiar. He revisado registros recientes y Jimena y Álvaro solicitaron información sobre tu vivienda, propiedades y cuentas conjuntas». Su voz dejaba entrever lo que yo ya sospechaba, pero escuchar la confirmación directa me heló la sangre. No era un olvido, era un plan. Mientras ella hablaba, mis manos se crispaban sobre la mesa del comedor. Cada palabra de Marisol era un recordatorio de que había estado ciega demasiado tiempo confiando en mi hija, creyendo en su amor filial, cuando en realidad habían trazado un mapa para borrarme de todo lo que tenía derecho. Sentí que una mezcla de rabia y resolución se apoderaba de mí. Esta vez no habría lágrimas ni súplicas. Esta vez iba a actuar. Marisol continuó explicándome las medidas legales que podíamos tomar de inmediato. «Aurora, podemos blindar la propiedad.
Cambiar las llaves, actualizar los accesos, revisar todas las cuentas conjuntas y congelar cualquier movimiento no autorizado. Su seguridad me transmitió confianza. Finalmente, alguien que entendía la magnitud del problema. No tardé en decidirme. Mientras Marisol me guiaba paso a paso, anotando cada acción, sentí como mi plan comenzaba a tomar forma. Primero, la vivienda en Chamberí debía estar fuera del alcance de Jimena y Álvaro. No podían ni acercarse sin que yo lo supiera. Cada puerta, cada cerradura, cada acceso debía estar bajo mi control. Después, las cuentas bancarias conjuntas, ningún movimiento, ningún cargo, ningún intento de apropiación. Marisol me explicó que legalmente podía evitar cualquier manipulación sin previo aviso. Con cada instrucción que seguía, sentí que mi rabia fría del día anterior se transformaba en algo más poderoso, determinación pura. Sabía que no se trataba de venganza impulsiva. Esto era estrategia, cálculo, justicia medida. Estaba lista para proteger lo que era mío y mostrar de manera contundente que la traición no quedaría impune. Al colgar me senté unos minutos dejando que la tensión acumulada se disipara lentamente. Madrid parecía más tranquila desde mi ventana, pero yo sabía que la tormenta que se avecinaba no era solo emocional, estaba a punto de golpear directamente en el corazón del engaño. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Jimena en Roma, disfrutando de una Navidad de la que me habían excluido deliberadamente. Las imágenes de la televisión y sus sonrisas despreocupadas me enfurecían. Pero ahora tenía la certeza de que mi acción iba a alcanzarlas de la manera más efectiva. Tomé una libreta y empecé a escribir un cronograma de los pasos que debíamos seguir. Revisión de propiedades, control de llaves, bloqueo de cuentas y preparación para cualquier intento de contacto desde Roma. Cada punto era un recordatorio de que yo estaba en control y que cada acción futura sería medida precisa y definitiva. Mientras anotaba los detalles, un pensamiento se instaló con claridad en mi mente. Esta Navidad no sería solo un recuerdo de traición y soledad, sino el inicio de un nuevo capítulo donde yo recuperaría la autoridad sobre mi vida y mis bienes. Lo que Jimena y Álvaro creían un juego de manipulación estaba a punto de encontrar un obstáculo imprevisto. Cerré la libreta y miré el piso silencioso de Chamberí. La estrategia estaba en marcha y solo era cuestión de tiempo antes de que la realidad comenzara a cobrar factura a quienes se habían atrevido a subestimarme. La chispa de la rabia fría había encendido la maquinaria del control y yo estaba lista para cada paso que viniera. La mañana en Roma amaneció fría y soleada con aquel aire que siempre había hecho que los turistas se sintieran privilegiados por caminar entre fuentes y plazas centenarias. Jimena y Álvaro habían decidido estrenar el restaurante que habían reservado para la comida familiar, con la intención de mostrarme, aunque indirectamente, que no formaba parte de los que importan de verdad. Yo desde Madrid observaba todo con una mezcla de paciencia y resolución, esperando el momento adecuado. No pasó mucho antes de que la primera alerta llegara a sus teléfonos. Las notificaciones eran inmediatas. Transacción denegada. Primero pensaron que se trataba de un error del sistema bancario, pero a medida que intentaban pagar cada tarjeta, respondía con lo mismo. La confusión se convirtió en incredulidad y pronto en un alboroto frente a los meseros y clientes curiosos. Sus voces se elevaron discutiendo sobre cuentas bloqueadas y cargos imposibles de realizar. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el número desconocido de Roma, pero no me sorprendió. Respondí con tranquilidad, dejando que la tensión del otro lado se hiciera evidente antes de abrir la boca. «Aurora», tartamudeó Jimena al escuchar mi voz, mientras Álvaro murmuraba detrás de ella, intentando controlar la situación. «Aurora, esto no puede estar pasando». Respiré hondo y con voz calmada pronuncié las palabras que sabía detonarían la mezcla perfecta de sorpresa y culpa.
No olvidé nada, chicos. Vosotros sí. Se hizo un silencio pesado, el tipo de silencio que calía hasta los huesos, y luego llegaron las súplicas. Jimena intentaba justificar sus acciones acusándome de exagerar, de impedirles disfrutar de la Navidad, de no entender la situación. Álvaro la interrumpía mezclando reproches y amenazas veladas. Si no desbloqueas todo, ahora esto puede arruinar nuestra estancia. Escuchaba con paciencia sin levantar la voz, dejando que cada palabra chocara contra la barrera de mi determinación. Sentí la satisfacción fría de ver que finalmente comprendían que sus juegos de manipulación y desprecio tenían consecuencias. No estaba reaccionando con ira, sino con control absoluto. Cada intento de chantaje emocional que lanzaban hacia mí se estrellaba contra la firmeza de mis decisiones legales y personales. Mientras hablaban recordé todos los episodios del pasado año, las insinuaciones de incapacidad, las risas compartidas a mi costa, los intentos de minimizarme. Todo convergía en este momento exacto donde la verdad de mi autonomía y de mis derechos emergía con fuerza. Sabía que no podía ceder, que cualquier debilidad sería percibida como un triunfo por ellos. Les recordé con un tono más firme que toda acción que intentaran fuera de las normas establecidas tendría consecuencias. Marisol había preparado cada detalle, cada medida preventiva, y yo me sentía respaldada por un conocimiento y una estrategia que ellos jamás habían considerado. La balanza de poder había cambiado, y ellos eran conscientes de ello, ahora, aunque aún no aceptaban del todo la magnitud de sus errores. Finalmente colgué la llamada. Respiré hondo mirando el cielo gris de Madrid, que parecía reflejar la calma tensa que se había instalado dentro de mí. La primera reacción de desesperación de Jimena y Álvaro había llegado y había demostrado que mi estrategia estaba funcionando. Este era solo el inicio. Sabía que vendrían más llamadas, más intentos de manipulación y sin duda algún que otro intento de chantaje emocional. Pero esta vez estaba lista para enfrentarlo con la claridad y la firmeza que ellos jamás esperarían. Al cerrar mi teléfono, una sonrisa contenida se dibujó en mi rostro. La Navidad estaba lejos, pero la justicia ya comenzaba a hacer su entrada. La partida apenas empezaba, y yo estaba lista para cada jugada que viniera a continuación, sin perder ni un ápice de control. Esa tarde, mientras la luz del atardecer se filtraba por las cortinas del salón, abrí nuevamente el archivador de Julián. Había algo en los pliegues de esos papeles que me resultaba inquietantemente familiar. Carpetas etiquetadas con fechas y nombres que no recordaba del todo me hicieron detenerme. Mis dedos temblaban ligeramente al abrir una de ellas, y de inmediato, una oleada de recuerdos surgió. Meses atrás, Álvaro me había pedido que firmara una serie de documentos bajo la excusa de gestiones menores para simplificar la contabilidad y la casa. En aquel momento confié. Pensé que eran simples formalidades administrativas, algo rutinario, que facilitaría el día a día. Nunca imaginé que aquellos papeles eran la punta del iceberg, que detrás de sus sonrisas y palabras amables se escondía un plan para despojarme de la autoridad que siempre había tenido sobre mi propia vida. Marisol había llegado unas horas antes para revisar mis cuentas y asegurarse de que todo estuviera blindado. Al mostrarle los documentos, su rostro se ensombreció. «Aurora, esto no es un error menor», dijo con gravedad. «¿Estos papeles?» Álvaro intentó modificar tus poderes notariales y dejarte fuera de la gestión de la propiedad. Si hubieras firmado todo sin darte cuenta, podrías haber perdido el control total de tu vivienda y de las cuentas. La rabia que había sentido al ver las notificaciones de Roma se transformó ahora en algo más preciso: estrategia. Ya no era un golpe emocional, sino la comprensión clara de que debía moverse con astucia. Cada papel envenenado que había firmado inadvertidamente podía ser usado contra mí, pero con la ayuda de Marisol podía convertir ese intento en una prueba más de su mala fe.
Revisamos una a una las hojas señalando fechas firmas y notas que Álvaro había incluido con la intención de confundir. Era evidente que habían planeado con anticipación. Cada documento tenía el objetivo de despojarme de derechos, y si hubieran logrado su cometido podrían haber declarado mi supuesta incompetencia legal. Su plan no solo era económico, sino también psicológico. Buscaban hacerme sentir vulnerable, dependiente, incapaz de proteger lo mío. Mientras Marisol enumeraba las acciones legales que podíamos tomar, sentí una claridad que no había tenido en semanas. La historia de exclusión, los mensajes hirientes, las visitas a Roma, todo encajaba en un patrón que dejaba claro que ellos subestimaron mi capacidad de reacción. Ahora la partida estaba en mis manos. Guardé los papeles en una carpeta segura, consciente de que cada hoja era una prueba de su ambición y manipulación. La combinación de vigilancia legal y control emocional, que había comenzado con la congelación de cuentas, ahora se fortalecía con evidencia concreta. Cada movimiento de ellos podía ser anticipado, y cada intento de chantaje convertido en demostración de su mala fe. Colocando la carpeta bajo llave, respiré hondo. La rabia había dejado de ser un impulso destructivo. Se había convertido en estrategia calculada. Cada acción que tomarían a partir de ahora, cada intento de manipulación o amenaza, podía ser enfrentada con firmeza y con pruebas sólidas. Con Marisol a mi lado y un plan claro delineado, estaba lista para que la siguiente jugada fuera mía, consciente de que el tablero completo de esta batalla apenas comenzaba a revelarse. La mañana que supe que regresaban de Roma antes de tiempo, sentí una mezcla de sorpresa y anticipación. No me había equivocado al confiar en Marisol. Los movimientos de Jimena y Álvaro siempre dejaban huellas, y ahora el desenlace parecía acercarse. Cuando llamaron al timbre respiré hondo y me dirigí a la cocina, donde había preparado todo con calma. La mesa de mi pequeño piso en Chamberí estaba cubierta con documentos, escrituras de la vivienda, contratos de la casa de Segovia, extractos bancarios y cualquier papel que demostrara que cada euro y cada propiedad pertenecían exclusivamente a mí. No había nada que pudiera disputarse. Cada firma, cada fecha, cada rúbrica estaba en regla inquebrantable. Ellos entraron con ese aire de arrogancia que ya me era familiar. Jimena alzó una ceja al ver la organización de la cocina. Álvaro frunció el ceño, y los niños, ajenos a la tensión, jugaban con los adornos que había dejado en la mesa. Intentaron mantener la compostura, pero se notaba que algo no esperaba salir según lo planeado. Mamá, comenzó Jimena con un hilo de impaciencia en la voz. No entendemos por qué todo está así. Pensábamos que todo se resolvería como siempre. No respondí de inmediato. Me limité a colocar frente a ellos las carpetas que contenían todas las pruebas. Cada hoja estaba perfectamente organizada, cada número verificado, cada documento con validez legal. Esto explica por qué nada puede tocarse sin mi autorización, dije con voz firme, mientras señalaba las escrituras y cuentas. La casa en Segovia, este piso, los ahorros. Todo es mío, y siempre lo ha sido. Jimena palideció. Intentó articular una protesta, pero Álvaro la interrumpió con un gesto de incredulidad. Miraban los papeles, leían nombres y fechas, y por primera vez, su seguridad comenzó a tambalearse. Cada argumento que hubieran planeado para presionarme se desmoronaba frente a la evidencia. Pero, balbuceó Jimena intentando mantener el control. Nosotros pensábamos que podríais controlarlo. Terminé por ella con calma. Sí, pensé que alguna vez querríais pasar por encima de mí como siempre. Pero ya no. El silencio se apoderó del pequeño salón. Los niños miraban confundidos sin entender del todo la tensión que flotaba en el aire. Álvaro bajó la mirada, consciente de que su habitual arrogancia no tenía efecto aquí. Sus manos temblaban ligeramente y me di cuenta de que cada intento de manipulación
Había fracasado. Tomé un café de la cafetera y me senté manteniendo la serenidad que tanto había cultivado en las últimas semanas. Ellos estaban atrapados en su propia sorpresa. Jimena, que siempre había creído poder imponer su voluntad, ahora dependía de la madre que había intentado borrar de la mujer a quien había subestimado durante años. Aurora susurró a Álvaro sin saber muy bien qué decir. No entendíamos qué. ¡Ya lo entendéis!, interrumpí con suavidad, pero con firmeza. Todo lo que presumen tener es porque yo siempre lo permití. Y ahora cualquier acción que pretendáis hacer sin mi consentimiento será legalmente imposible. Jimena no sabía dónde apoyarse. Sus planes, su control, su arrogancia, todo se desmoronaba. Y en esa fragilidad recién descubierta, pude ver la primera rendija de vulnerabilidad que me permitiría recuperar no solo lo mío, sino también mi dignidad intacta. Mientras los observaba comprendí que este enfrentamiento era solo el inicio de una serie de movimientos calculados. Los traidores habían regresado, sí, pero esta vez no había lugar para ellos que no estuviera bajo mis reglas y mis tiempos. Y así, con la calma como aliada y la evidencia como arma, me preparé para lo que vendría después. El silencio que había seguido a la presentación de los documentos se rompió finalmente con un sollozo contenido, que pronto se convirtió en un grito lleno de resentimiento y frustración. Jimena se puso de pie temblando con los ojos llenos de lágrimas que intentaban contenerse, pero no podían. Su voz se alzó atravesando la cocina de Chamberí, como un rayo que quema el aire. «Siempre quise escapar de tu sombra», exclamó. «Nunca fui suficiente para ti, nunca hice nada bien a tu lado». Me quedé observándola con calma tomando un sorbo de café, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sus palabras, aunque cargadas de ira, no me sorprendieron. Más bien confirmaron todo lo que había empezado a sospechar semanas atrás. Esta no era simplemente una niña olvidadiza que había decidido pasar la Navidad en Roma sin mí. Esto era una estrategia cuidadosamente calculada, un acto de venganza, disfrazado de indiferencia. Jimena continuó respirando con dificultad, mientras cada palabra parecía un intento desesperado de recuperar control sobre una situación que ya no le pertenecía. Creí que podía ser libre sin ti, que podía construir mi vida lejos de tu control. Pero cada vez que intentaba algo aparecía señalando errores, corrigiendo, juzgando. Su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa para secarse las lágrimas. Así que pensé que si te ignoraba por completo, si te borraba de nuestra vida finalmente, sentiría que era mi mundo, y no el tuyo. Sentí un nudo en el estómago al escucharla, pero no de miedo, ni de dolor, sino de comprensión. Por fin veía la raíz de toda la frialdad, de todos los desprecios, disfrazados de normalidad. El resentimiento que Jimena había cultivado, desde niña alimentado por su sensación de insuficiencia y la necesidad de demostrar que podía existir sin mí. Jimena, dije con voz firme pero serena. Nunca se trató de control ni de juicio. Siempre quise que encontraras tu camino. Pero olvidaste algo muy importante. La verdadera independencia no nace de borrar a quienes te aman, sino de aceptar que no siempre seremos iguales ni perfectos. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, incapaz de procesar que mi calma no era sumisión, ni miedo. Su cuerpo temblaba, sus manos se aferraban a los respaldos de las sillas, como si buscara sostén, y yo a su lado mantenía la compostura que había cultivado durante estos meses de traición y descubrimiento. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó finalmente con la voz quebrada. «¿Vas a perdonarme? ¿Vas a dejar que todo vuelva a ser como antes?» «No se trata de perdón», respondí mirando cada rasgo de su cara que conocía desde siempre. «Se trata de que entiendas que tus actos tienen consecuencias, que tu rencor y tus decisiones han creado un camino que ahora debes recorrer sola,
Yo no soy tu sombra, soy tu madre. Y aunque siempre te amaré, no puedo permitir que tu venganza defina lo que es mío, ni mi paz. El aire se volvió pesado por un instante cargado de tensión y revelación. Jimena se sentó agotada mientras Álvaro permanecía en silencio, observando cómo su intento de manipulación se había convertido en un fracaso absoluto. Los niños seguían jugando en un rincón ajenos a la tormenta emocional que se desataba alrededor, pero con la atención suficiente para notar que algo importante había cambiado. Me acerqué a la ventana y observé el sol de la mañana filtrarse entre los edificios de Chamberí, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control absoluto de mi vida, de mis decisiones y de mi hogar. Y mientras Jimena respiraba agitadamente, comprendí que esta confrontación, aunque dolorosa, era el inicio de un cambio irreversible. Con la certeza de que cada pieza del rompecabezas había caído en su lugar, cerré los ojos un momento, preparando mi mente para los movimientos siguientes que garantizarían que la justicia no fuera solo material, sino también emocional y definitiva. Todavía sentía la tensión en el aire después del grito de Jimena, cuando Álvaro, con el ceño fruncido, intentaba justificar la situación. Pero algo en sus gestos, en su mirada evasiva, me hizo sospechar que había más detrás de todo esto que solo el resentimiento de mi hija. Decidí tomar un paso que cambiaría el curso de la conversación. Abrí mi bolso, saqué la tablet y con movimientos seguros desplegué un extracto bancario que había obtenido con ayuda de Marisol. «Mira esto», dije con la voz fría pero firme. «Estos son tus préstamos impagos y deudas acumuladas, y aquí las transferencias recientes que intentaste hacer de mis cuentas conjuntas». Álvaro palideció. Sus manos, que hasta hace un momento habían sostenido la copa de vino con arrogancia, temblaban ahora ligeramente. Intentó desviar la mirada, pero el registro era innegable. Préstamos personales que no había declarado a Jimena, pagos de intereses que consumían casi la totalidad de los fondos familiares y movimientos sospechosos que buscaban camuflar un agujero financiero que él mismo había creado. «Esto», tartamudeó buscando palabras que no encontraban forma. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», repetí dejando que cada palabra cayera como un golpe de martillo. «¿Quieres explicarme por qué necesitas apropiarte de lo mío para cubrir tus desastres?» Jimena se llevó las manos a la boca incrédula. Su furia de minutos antes se transformó en confusión y miedo. De repente la hija que había intentado manipularme parecía pequeña, vulnerada por las acciones del hombre con quien había compartido su vida y decisiones. «Aurora», balbuceó su voz más suave que nunca. Yo no sabía. «No es cuestión de desconocimiento», respondí. «Es cuestión de intención. Y ahora entiendo que tu plan no era solo apartarme de mi propia vida, Jimena. No, era abrir camino para que Álvaro cubriera sus deudas con mis recursos». El silencio se apoderó de la cocina. Los niños, que hasta ahora jugaban tranquilos en el rincón, se quedaron quietos percibiendo la gravedad de la situación. Álvaro finalmente se sentó derrotado con las manos sobre la mesa, sin poder negar lo que se había revelado. Su arrogancia inicial había desaparecido, reemplazada por un miedo contenido que solo crecía a medida que veía que sus mentiras y manipulación quedaban al descubierto. «Así que todo esto», dijo Jimena mirando a Álvaro con una mezcla de rabia y miedo, «todo lo que pensé que estaba haciendo para defender nuestra independencia. Era para salvar tus errores financieros». Álvaro bajó la cabeza sin palabras. Su silencio era la confesión más clara que podía ofrecer. En ese momento comprendí que el verdadero enemigo no era solo la hija que intentó borrarme, sino también el yerno que había conspirado para apropiarse de lo que legítimamente me pertenecía. Cada palabra que Jimena había pronunciado en el pasado cobraba ahora un nuevo significado. La manipulación, el gaslighting,
los silencios calculados, todo formaba parte de un plan mayor que iba mucho más allá de simples rencores familiares. Respiré hondo sintiendo una mezcla de alivio y determinación. La verdad estaba al descubierto, y con ella la posibilidad de recuperar no solo mis bienes materiales, sino también mi dignidad y la estabilidad emocional que estos meses de traición habían amenazado destruir. Mientras Álvaro permanecía en silencio y Jimena comenzaba a entender la magnitud de sus errores, supe que este era solo el inicio de una serie de decisiones que restaurarían lo que era mío y redefinirían la relación con mi hija y su esposo. Lo que siguiera tendría que construirse sobre esta verdad, y nada podría detener la justicia que finalmente comenzaba a tomar forma en mi vida. El rumor había viajado rápido, más rápido de lo que esperaba. En Segovia, la voz de la calle parecía multiplicarse por sí misma. Aurora fue echada por vieja. La pobre señora sola en su propia casa, decían algunos con un dejo de lástima. Otros añadían comentarios más crueles, señalando que su hija había tomado el control y la había apartado de la Navidad. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y rabia contenida. No era solo la traición de Jimena y Álvaro, sino también el juicio de aquellos que creían conocer toda la historia, sin haber vivido ni un minuto de lo que yo había soportado. Sin embargo, mientras caminaba por la plaza Mayor, observando los escaparates decorados y los cafés llenos de familias, comprendí que no podía quedarme a la defensiva. Decidí transformar el dolor en acción. Esa misma tarde me dirigí a la parroquia local y ofrecí una donación de alimentos y ropa a las familias necesitadas. La sorpresa en los rostros del párroco y de los voluntarios fue evidente. Nadie esperaba que la señora Valcárcel se presentara con gestos de generosidad después de los rumores que circulaban. Mientras ayudaba a organizar las cajas de alimentos, sentí cómo la energía del lugar me devolvía fuerza. Las miradas de agradecimiento de las personas que recibirían esos paquetes me hicieron olvidar por un momento la humillación que la voz de la calle había intentado imponerme. Comprendí que no podía controlar lo que otros decían, pero sí podía decidir cómo responder con dignidad, con acciones que hablaran más fuerte que los chismes. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos con sonrisas tímidas, otros con palabras de reconocimiento. «Aurora, qué bueno verte activa», me decía una señora del mercado. «Siempre supe que no te dejarías vencer», murmuró un señor mayor mientras me pasaba un paquete de latas que llevaba en sus manos. Sentí que poco a poco la narrativa que Jimena había querido construir, la de una madre vieja y relegada, se estaba derrumbando frente a mis propios actos. Mientras tanto, las noticias de mi gesto solidario llegaron también a quienes me conocían, indirectamente. Algunas vecinas comenzaron a comentar que la verdadera ingrata no era yo, sino Jimena, que había intentado borrarme de su vida y de la comunidad familiar. De pronto, los mismos que antes señalaban con condescendencia, ahora me miraban con respeto. Esa inversión de percepciones me dio un extraño placer, no por la venganza, sino por la justicia silenciosa que se imponía en su lugar. En la tarde, al regresar a casa, abrí la puerta y miré el comedor todavía con la mesa vacía tras la Navidad fallida. Sin embargo, ya no sentí el frío de la exclusión, sino la calidez de saber que había tomado el control de mi historia. Jimena y Álvaro desde su distancia comenzaban a notar los murmullos y la incomodidad que generaban en el vecindario. Su arrogancia empezaba a resquebrajarse frente a la mirada de quienes finalmente comprendían que la víctima no era yo, sino la hija que había actuado con desagradecimiento. Mientras me sentaba en el sofá con una taza de chocolate caliente, pensé en los próximos pasos, proteger mis bienes, restablecer límites claros y sobre todo mantenerme firme en la postura que había adoptado frente a todos. La presión social ya estaba haciendo su parte. Ahora era momento de que la justicia se manifestara también
en lo legal y en la verdad que no podía ser ignorada. Sabía que Jimena sentiría la tensión, que la incomodidad crecería cada vez que intentara presumir sus logros frente a los vecinos, y que pronto el espejo de sus propias acciones se reflejaría en la vergüenza que no había podido prever. Desde ese momento entendí que podía transformar cualquier rumor o ataque en una oportunidad de fortalecimiento y de reafirmación de mi lugar, tanto en la comunidad como en mi propia vida, y que esta batalla apenas comenzaba para que todo quedara claro en la mesa familiar. La casa de Segovia estaba silenciosa, mucho más silenciosa que en cualquier otra Navidad. Me senté junto a la ventana del comedor y observé la luz tenue del atardecer, reflejada en los cristales. Afuera los tejados se cubrían con un manto dorado y los niños jugaban con la nieve que apenas empezaba a caer. Pero dentro la ausencia de Jimena Álvaro y los pequeños se sentía como un vacío que no podía ignorar. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos de Julián, de su risa al pasar por los pasillos y del aroma del café recién hecho en las mañanas frías de invierno. Recordé aquel último diciembre con él cuando aún estábamos juntos y la familia se reunía alrededor de la mesa de Chamberí. Jimena, tan pequeña entonces, siempre tenía algo que contar o enseñar. Yo me sentía orgullosa de cada logro suyo, pero ahora, al mirar mis manos vacías y el espacio sin movimiento, un pensamiento cruel me atravesó. ¿Realmente criaba a una hija o solo a una heredera egoísta que midió su afecto en lo que podía obtener de mí? La duda me golpeó con fuerza, mezclándose con el dolor de la traición reciente y el recuerdo de la complicidad silenciosa de Álvaro. Sin embargo, mientras la tristeza me envolvía, algo más empezaba a germinar en mi interior. Era una especie de liberación silenciosa, un reconocimiento de que ya no necesitaba ser la madre útil para validar mi existencia. Mi vida no debía depender del reconocimiento de Jimena ni de la aprobación de nadie que pretendiera medirme por su conveniencia. Pude sentir por primera vez en muchos años la posibilidad de vivir para mí misma, de tomar decisiones sin miedo a ser juzgada o manipulada. Caminé por los pasillos tocando con cuidado las fotografías enmarcadas. Cada sonrisa congelada en la imagen era un recordatorio de lo que había sido capaz de dar y de construir, y no de lo que había perdido. Me senté en el sillón de lectura y abrí un cuaderno antiguo, donde solía anotar recetas, ideas y memorias. La tinta fresca parecía darme voz para escribir un nuevo capítulo, uno en el que no existiera ni la culpa ni la necesidad de aprobación. Al mirar la chimenea encendí un pequeño fuego y sentí cómo el calor comenzaba a disipar la sensación de vacío. Mis pensamientos, aunque aún dolorosos, se mezclaban con planes. Podía redecorar la casa, retomar proyectos que había postergado, volver a salir a caminar por la plaza sin preocuparme por comentarios ajenos y quizás con tiempo abrir la puerta y sin nuevas amistades y experiencias que no tuvieran que ver con el pasado ni con los recuerdos de traición. En ese instante entendí que la soledad, aunque dura, también podía ser un espejo revelador. Me mostraba quién era sin roles impuestos, sin expectativas de otros, y me enseñaba que la verdadera libertad no se obtiene a través de la obediencia ni del sacrificio constante, sino del reconocimiento de la propia dignidad y del valor de cada paso, decidido por uno mismo. Respiré hondo y cerré los ojos escuchando el crepitar de la leña. La casa estaba vacía, sí, pero en ese silencio surgía la fuerza de reconstruir mi vida. Podía sentir que algo empezaba a cambiar dentro de mí, un camino que me llevaría a recuperar el control, no solo de mis bienes, sino de más historia y de mi corazón. Y mientras lo pensaba supe que estaba lista para dar el siguiente paso. El tren serpenteaba por las montañas de Sierra Nevada, y yo observaba cómo los picos nevados se recortaban contra el cielo azul. Sentía un cosquilleo extraño en el pecho,
mezcla de emoción y miedo como si me estuviera adentrando en un territorio desconocido de mi propia vida. Granada. Siempre había sido un sueño compartido con Julián, y ahora, después de tantos años de sacrificios, traiciones y desengaños, estaba allí sola, pero por primera vez, verdaderamente libre. Al bajar del tren respiré profundamente el aire fresco de la ciudad. La Alhambra se alzaba majestuosa con sus palacios y jardines que parecían susurrar historias de antiguos reyes y amantes secretos. Caminé despacio, deteniéndome en cada rincón, dejando que el tiempo me hablara a mí sin prisas ni interrupciones. Recordé a Julián, su risa resonando entre los pasillos del palacio, y aunque un nudo se formó en mi garganta, la tristeza se mezcló con un sentimiento inesperado. Esperanza. En una pequeña terraza cerca del Albaicín, me senté a tomar un café con vistas a la ciudad. La camarera Mariela me sonrió con calidez y me invitó a sentarme con un grupo de turistas que también disfrutaban de la vista. Pronto la conversación fluyó, historias de viajes, risas, compartidas. La complicidad instantánea de quienes se encuentran por casualidad pero sienten una conexión inmediata. Me sorprendió la ligereza con la que podía reír sin miedo a ser juzgada, sin sentir que debía cumplir un papel de madre, esposa o abuela sacrificada. Esa tarde recorrí talleres de cerámica y me detuve frente a un cuadro de paisajes granadinos. Compré pinceles y acuarelas en una tienda diminuta, pensando que nunca era tarde para retomar los hobbies que había dejado de lado. Pinté mientras la luz del sol caía sobre las murallas de la ciudad y sentí una liberación profunda. Cada trazo sobre el papel era un recordatorio de que podía crear mi propia historia, lejos de la manipulación y el egoísmo que Jimena había traído a mi vida. Durante los días siguientes exploré rincones ocultos de la ciudad, plazas silenciosas, callejones, adornados con macetas, patios con fuentes diminutas, donde el agua parecía cantar para mí. Cada paseo, cada encuentro casual me recordaba que la vida no estaba perdida, solo había sido aplazada. Empecé a escribir en mi cuaderno, anotando mis pensamientos, planes y sueños que nunca me permití cumplir. Me di cuenta de que la libertad no era solo moverse sin obstáculos, sino también decidir por quién y para quién vivir. Un día, mientras caminaba por los jardines del Generalife, comprendí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que temía ser borrada o ignorada. Ahora era consciente de su valor y de su capacidad para reconstruir su vida. La traición de Jimena y Álvaro seguía siendo dolorosa, pero ya no me definía. Había renacido en un lugar que Julián amaba, rodeada de belleza y de posibilidades, y con la firme certeza de que podía elegir mis propios caminos sin depender de nadie. Al caer la tarde, me senté en un banco frente a la Alhambra iluminada por los últimos rayos de sol. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y violeta, y sentí que mi corazón se llenaba de una mezcla de paz y fuerza. Por primera vez en décadas supe que podía vivir para mí misma, para mis deseos y mis sueños, y que ningún gesto de ingratitud familiar podría arrebatarme esta nueva etapa. Mientras cerraba los ojos y respiraba la brisa fresca de Granada, sentí que estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin temor ni reproches, y con la confianza de que la vida aún me ofrecía sorpresas que valían la pena. Desde ese instante comprendí que este viaje no era solo geográfico, sino un verdadero renacimiento personal, y que el siguiente paso definiría cómo usaría esta fuerza recién descubierta frente a quienes creían que podían controlarme. Recibí la noticia por teléfono una tarde tranquila en Granada. Jimena y Álvaro regresaban a Madrid. Su tono era distinto, menos arrogante, más suplicante. Los escuché enumerar problemas que ya conocía demasiado bien: deudas acumuladas, hipotecas, impagas los niños sin colegio, el yugo de su propia irresponsabilidad. Era un cuadro de desesperación que cualquiera podría confundir con arrepentimiento genuino.
Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y curiosidad, mientras tomaba la decisión de recibirlos en la casa de Chamberí, donde todo había comenzado. Al abrir la puerta me encontré con Jimena desaliñada, los ojos llenos de lágrimas, y Álvaro intentando aparentar calma, mientras los niños se aferraban a sus manos. La cocina estaba intacta con los documentos que meses atrás había preparado estratégicamente sobre la mesa. Les ofrecí un asiento observando cada gesto, cada tic nervioso, cada intento de manipulación encubierta. Su llegada no era inocente. Lo sentí en cada palabra, en cada mirada. Mientras Jimena balbuceaba disculpas, yo asentía con calma, escuchando sin interrumpir, dejando que su ruego se extendiera. Parecía el momento perfecto para el perdón, para aparentar que todo había vuelto a su cauce. Sin embargo, algo en mí se mantenía alerta. La experiencia me había enseñado a no confiar en la primera impresión, y mi instinto de madre traicionada no había desaparecido. Después de que se marcharan a las salas a conversar, tomé mi móvil por inercia y revisé los mensajes recientes. Allí, entre notificaciones de bancos y recordatorios, apareció uno que me heló la sangre, un mensaje de Álvaro, dirigido a un contacto que no identifiqué de inmediato con el texto claro y frío. Si mamá cae, todo es nuestro. La traición había sido planificada desde el primer momento, envuelta en la máscara de necesidad y arrepentimiento. Mi corazón se agitó, pero esta vez no por miedo. Era una chispa de ira estratégica, una oportunidad para desenmascararlos de manera definitiva. Decidí esperar aparentando empatía mientras analizaba cada detalle. Observé cómo Jimena intentaba acercarse a mí tocando mi brazo con cuidado, con su voz temblorosa y palabras de autojustificación. Álvaro intervenía con soluciones rápidas, propuestas de pago, que sabían que no podía aceptar. Todo encajaba en el patrón que meses atrás había descifrado: el intento de manipulación emocional, el chantaje silencioso, la promesa de falsas reconciliaciones. Mientras ellos discutían estrategias para salvar su situación, yo repasaba mentalmente las opciones legales y personales que tenía a mi disposición. Era el momento de equilibrar la balanza, de hacer que entendieran que yo no era más un peón vulnerable en sus juegos de avaricia. La tranquilidad que me había dado Granada, el redescubrimiento de mí misma y de mi independencia, se convirtió en una fuerza silenciosa, casi tangible, que me permitía mantener la compostura mientras elaboraba mi contraataque. Finalmente, cuando Jimena se acercó con la esperanza de un abrazo, me limité a sonreír con dulzura, pero sin ceder. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando en ellos el perdón que no estaba dispuesto a conceder por completo. Sabía que cada palabra que pronunciara, cada gesto que mostrara, debía ser calculado para proteger lo que era mío, y al mismo tiempo, exponer la verdad. Guardé el móvil en el bolso y les dije con voz suave pero firme que podíamos buscar soluciones, pero que todo debía ser transparente. Y justo, la tensión en el aire era palpable. La realidad comenzaba a imponerse sobre la farsa que habían intentado construir. Mientras ellos procesaban mis palabras, comprendí que este encuentro sería decisivo, un paso hacia la redención de mi dignidad, o la caída definitiva de quienes creyeron que podrían manipularme. Y así, mientras la tarde caía sobre Madrid y la luz entraba por las ventanas de la cocina, sentí que la balanza estaba a punto de inclinarse y que la decisión entre aparentar perdón o desenmascarar sus intenciones definiría no solo mi futuro, sino también el final de su impunidad. Me senté frente a ellos con la mesa limpia, salvo por un cuaderno donde había anotado cada detalle de la conversación que estaba a punto de tener. Sus ojos, una mezcla de cansancio y desafío, buscaban en mí la compasión que ya no estaba dispuesta a dar, sin condiciones. Respiré hondo y con la calma que había cultivado durante meses, enumeré los términos de cualquier ayuda futura. Primero, la devolución íntegra de los $25,000 que Álvaro y Jimena habían tomado prestados de mis cuentas bajo excusas triviales.
La cifra era exacta, y el tono de voz que empleé firme. Ellos intercambiaron miradas rápidas. Jimena bajó la cabeza, pero no por culpa, sino como si evaluara cómo girar la situación a su favor. Álvaro frunció el ceño, la mandíbula tensa, claramente molesto por la precisión de mis exigencias. Segundo, terapia familiar obligatoria con un especialista que los hiciera enfrentar sus actitudes y la raíz de su avaricia. Sabía que sería difícil, que muchos preferirían evitar la introspección y la confrontación de sus errores, pero no estaba dispuesta así a repetir el pasado, ni a ceder frente a chantajes emocionales. Mi voz se mantuvo firme, clara y sin titubeos. Ninguna reunión ni reconciliación sería válida si no incluía ese paso. Tercero, respeto absoluto hacia mí en todo momento. Ni reproches disfrazados de preocupación, ni comentarios sutiles que intentaran minar mi autoridad o mi tranquilidad. Había pasado demasiado tiempo siendo borrada, manipulada y subestimada. No habría excepciones ni tolerancia para gestos de desprecio. Cada palabra de mi hija, cada movimiento de Álvaro, debía ceñirse a esta regla esencial. Jimena sintió con una sonrisa ligera y calculada, que no alcanzaba sus ojos. Pude leer el cinismo detrás de su gesto. La promesa era superficial, como un contrato invisible que podía romperse al menor descuido. Álvaro suspiró un sonido resignado, pero aceptó verbalmente. Sus sí sonaron pesados, forzados, y yo no pude evitar preguntarme si lo hacían por necesidad o por miedo a mi reacción. Durante unos minutos el silencio llenó la cocina. Los niños se mantenían expectantes, sin entender del todo, mientras sus padres intentaban disimular el nerviosismo. Yo por mi parte sentí una mezcla de satisfacción y alerta. Había marcado los límites, había dejado claro que no toleraría más traiciones, pero sabía que las palabras, por muy firmes que fueran, no siempre detienen a quienes han aprendido a manipular. Tomé nota de sus respuestas, observando cada gesto, cada pausa, cada intento de suavizar lo que yo había impuesto. La tensión era tangible, como si el aire mismo contuviera la expectativa de lo que vendría. Mi mente repasó las posibles consecuencias. Podían aceptar las condiciones y cumplirlas, o podían romperlas en cuanto yo bajara la guardia. Al final, con una sonrisa neutra y un asentimiento, cerré la reunión de manera definitiva. La responsabilidad estaba sobre ellos ahora, y yo no me movería de mi posición. Mientras se levantaban para marcharse, sus miradas se cruzaron con las mías, y en ese instante supe que la verdadera prueba no era establecer reglas, sino esperar a ver si tenían la capacidad de respetarlas. Y mientras la puerta se cerraba tras ellos, sentí que la batalla estaba lejos de terminar, y que el siguiente paso definiría si su arrepentimiento era real o solo otro juego de máscaras. Me senté en el escritorio de mi despacho en Segovia, la luz del atardecer colándose por la ventana y dibujando sombras largas sobre los papeles que había dispuesto frente a mí. La tinta negra del bolígrafo parecía pesar más que nunca, pero mis manos eran firmes. Durante años había guardado silencio, soportando manipulaciones y traiciones. Ahora cada palabra que escribía era un acto de libertad y justicia. Decidí que mi herencia no sería más un instrumento de codicia. Jimena había demostrado que la sangre no garantizaba respeto ni gratitud. Cerré los ojos un instante y recordé a mis padres su honestidad, sus valores. Su legado no debía ser dilapidado por la arrogancia de quien solo buscaba lucro. Con esa claridad empecé a redactar un nuevo testamento. La casa en Chamberí, la propiedad en Segovia. Mis ahorros, todo se destinaría a una fundación que ayudara a niñas sin recursos, brindándoles educación y oportunidades que nunca deberían faltar. Cada frase que escribía llevaba consigo la memoria de mi familia y la enseñanza de que el verdadero valor está en formar personas íntegras, no en acumular bienes. Mientras firmaba y fechaba los documentos, sentí un alivio inesperado. No era solo una protección legal,
Era un acto simbólico de separación, de declarar que mi vida y mi legado no podían ser secuestrados por el egoísmo de mi hija ni la complicidad de Álvaro. El dolor de la traición seguía presente, pero había encontrado una manera de transformarlo en fuerza. Abrí mi diario y escribí sin detenerme. No heredarán mi dinero, sino mi lección. Aprenderán tarde, pero aprenderán que el respeto y la dignidad no se compran ni se manipulan. Lo que construyo ahora perdurará más allá de sus ambiciones cortoplacistas. Cerré el cuaderno y respiré hondo, observando cómo cada palabra tejía un puente entre el pasado que me había marcado y el futuro que estaba eligiendo. En ese instante comprendí que más allá de lo material, la herencia más poderosa que podía dejar era la enseñanza de no tolerar abusos, de establecer límites y de preservar la propia dignidad. Jimena y Álvaro tendrían que enfrentarse a la realidad de que sus intentos de manipulación habían fracasado y que lo que creían seguro bajo su control ahora estaba fuera de su alcance. Guardé los papeles en la caja fuerte y miré por la ventana los tejados de Segovia, sintiendo una calma que hacía tiempo no experimentaba. La batalla había cambiado de forma. Ya no era confrontación directa, sino un acto silencioso y definitivo, que aseguraba que el futuro se escribiría bajo mis reglas. Mientras el sol se ocultaba, supe que el siguiente paso sería enfrentar la reacción de Jimena y Álvaro, y que nada volvería a ser igual entre nosotros. Meses después me encontraba en la pequeña sala de actos de la Fundación en Segovia, observando cómo las niñas que recibirían la beca cultural corrían emocionadas abrazando sus libros y cuadernos nuevos. Sus risas llenaban el aire vibrantes y sinceras, recordándome que cada sacrificio, cada desvelo, cada lágrima que había derramado tenía un propósito. Era un renacer que no dependía de nadie más que de mí misma. Mientras les entregaba los certificados, recordé con una punzada la frase cruel de Jimena pronunciada años atrás con desdén: los que importan de verdad. Aquella frase me había perseguido durante meses, martillando mi autoestima y generando dudas sobre si mis esfuerzos como madre, esposa y mujer habían valido la pena. Pero ahora lo entendía con claridad. Los que importan de verdad no son quienes te humillan, te manipulan o te quieren bajo su sombra. Son quienes valoran tu esencia, quienes reconocen tu esfuerzo, quienes no intentan borrarte de su vida ni de sus recuerdos. Al ver a las niñas acercarse con timidez, con los ojos brillantes de ilusión, comprendí que mi herencia no era un piso, un depósito bancario, ni una joya heredada de mi abuela. Mi verdadero legado era la posibilidad de abrir caminos, de brindar oportunidades, de sembrar esperanza. Cada sonrisa que recibía era un recordatorio de que la dignidad que había defendido no se podía arrebatar, que la fuerza interior superaba cualquier traición y que el amor genuino se multiplicaba al compartirlo. Me senté en un banco cercano y respiré profundamente, dejando que el momento me envolviera. El sol de la tarde entraba por las ventanas iluminando los rostros de aquellas pequeñas y la calidez de su entusiasmo parecía reflejarse en mí. Mi corazón se llenó de una paz que no había sentido desde que perdí a Julián, y entendí que la humillación que había soportado, el dolor de la traición de mi hija, la codicia de Álvaro, todo había sido transformado en algo más grande, una oportunidad para construir algo eterno. Cuando cerré los ojos un instante, sonreí con tranquilidad, rodeada de nuevas generaciones agradecidas y de quienes nunca me habían fallado. Supe que había completado mi misión. No necesitaba la aprobación de Jimena ni de Álvaro. Mi satisfacción provenía de quienes sí importaban, de quienes permanecían y apreciaban lo que había sembrado. Y allí, entre libros y risas, comprendí que la victoria más profunda no es la que se muestra con títulos o propiedades, sino la que se siente en el alma, transformar la humillación en dignidad eterna.